Padre, venimos el día de hoy y pedimos de tu ayuda, Señor. No solamente para entender lo que nos has dejado por escrito, sino para que eso que tú has inspirado, Señor, afecte nuestras vidas y nuestros corazones y nuestra fe. Así como lo escuchábamos en las canciones que cantamos en nuestra alabanza, Señor, lo leímos en Isaías 53. Padre, queremos ser afectados por tu vida, por lo que tú hiciste por nosotros, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y Señor, por lo que eso ha significado a lo largo de la historia de la iglesia, a millones que también han dado su vida, Señor, por tener celo de ti. Te pido que me ayudes, Señor, para servir a mis hermanos efectivamente en esto que es un salmo un poquito largo. Permíteme poderles explicar y traer atención a cosas que van a afectar sus vidas, Señor, y pueden afectar sus vidas de una manera positiva. Ayúdame a hacerlo, Señor. Que tu gracia y tu espíritu me guíe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El domingo pasado se me olvidó prender el reloj. Y ahora sí ya está caminando. Bien. Salmo 69, página 583. Vamos a leer y son 4 secciones, ¿ok? 4 secciones. La primera sección es un lamento, ¿ok? Se está lamentando el salmista, que en este caso es un salmo que se atribuye a David. El apóstol Pablo dice que lo escribió David. Por algunas circunstancias, algunos no están tan seguros que fue David, pero nosotros lo vamos a tomar como que lo escribió David. La primera sección que voy a leer es del 1 al 12, y es ese lamento, donde él se lamenta de Dios por cómo lo que está experimentando, inclusive da la razón. La razón está en el versículo 9, y este mensaje se llama Perseguidos por el celo del Señor. Perseguidos por el celo del Señor. Primera sección, lamento. Segunda sección es un clamor a Dios. ¿Okay? Un clamor a Dios en donde él está pidiéndole al Señor que lo rescate. Y viene una sección de 3 versículos hacia el final. Esta sección va desde el 13 hasta el 21, donde literalmente podemos ver nosotros el sufrimiento de Jesucristo. Por eso es que es un salmo mesiánico. La tercera sección es una sección sorprendente, que es una sección donde él pide al Señor juicio para aquellos que lo persiguen. ¿Okay? Es la tercera sección que va del 22 al 28. Ahí hay un juicio que él está pidiendo y es sorprendente por lo grave que es lo que está pidiendo. Y al final, la última sección es del 29 al 36, y eso es un canto de victoria. ¿Okay? Es un canto de victoria. Termina el salmo, que es un salmo bien conmovedor, termina con un canto de esperanza y de aliento y de confianza en el Señor. ¿Ok? 7 veces en este salmo hay 7 versículos que son citados en el Nuevo Testamento. Pero hay algunos de esos que el mismo Señor Jesús vivió o confesó, que el mismo Señor Jesús usó en su vida y en su pasión. Se los voy a señalar cuando lo estemos leyendo. ¿Ok? Entonces vamos a leer Salmo 69, versículo 1. Dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde apoyar el pie.
He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Eso mismo lo dijo Jesús cuando señalaba que los judíos lo odiaban sin causa. Poderosos son los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Pues por amor de ti he sufrido insultos. Noten ustedes que ahí está dando la razón de su lamento. Pues por amor de ti he sufrido insultos. La ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Aquí está otra vez la razón. Porque el celo por tu casa me ha consumido. El Señor mismo, cuando limpió el templo, lo primero que pensaron sus discípulos cuando lo vieron limpiando el templo fue este versículo en Juan 2:17. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Pablo ahí es donde le acredita este salmo a David y dice que efectivamente eso se aplicó en la vida del Señor Jesús. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, versículo 10, eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando me hice de cilicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta, o sea, los jueces de la ciudad. Dice, y soy la canción de los borrachos. Vamos a la segunda sección. Ahora David ora y clama al Señor en su lamento. Dice, pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. Oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cieno y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. No me cubra, la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Versículo 16. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy en angustia. Respóndeme pronto. Acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. Ahora noten estos dos versículos que siguen. Dice el 19, tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. Lo dice el 20, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:34 nos dice que al Señor le dieron a beber hiel.
que es un veneno, es bilis. Y los 4 evangelios hacen referencia a que al Señor le dieron a beber vinagre cuando dijo que tenía sed. Versículo 22, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo. Y aquí lo que vemos es esta sección del 22 al 28, que ahora es su clamor, su oración, es un reclamo por justicia. Él está pidiendo que Dios juzgue a sus enemigos, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. El apóstol Pablo dice que eso sucedió en Romanos capítulo 11, versículo 9. El apóstol Pablo refiere eso como la causa del endurecimiento de los judíos que no aceptaron a Jesucristo. Juicio de Dios. Versículo 24, derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Porque han perseguido al que tú has herido y cuentan el dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia. Noten esto, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. En la última sección hay un cambio, hay un pero ahí, del 29 en adelante, donde David ahora, o el salmista ahora, hace este canto. Dice, pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracia lo exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. Viva su corazón ustedes, los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no desprecia a los suyos que están presos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Como les dije, el título de este mensaje le he titulado Perseguidos por el celo del Señor. El domingo de Ramos del 2017, hace 7 años de esto, en Egipto, 2 iglesias cristianas sufrieron un atentado y fueron detonados bombas en estas iglesias, mataron a 50 creyentes e hirieron a otros 100. En la tarde, ya más tarde, después de que había pasado todo el caos, el pastor se llama Bowles George, habló a su congregación y se sorprendió que a pesar de que 100 personas estaban en el hospital o heridas y 50 habían muertos, estaba el lugar repleto como nunca antes. Y les predicó a los terroristas. Y les dijo 3 cosas. La primera de ellas es que les dio las gracias por haberles dado a sus hermanos el honor de morir como mártires.
y por haber estimulado a la iglesia a un mayor celo y convicción en la fe, de tal punto que ese día, en lugar de que la gente se quedara en sus casas asustados, fueron a la iglesia a escuchar al pastor como nunca antes. Muchas gentes que habían dejado de ir a la iglesia fueron ese día. La segunda cosa que les dijo es que los amaban, porque les daban la oportunidad como cristianos de amar a sus enemigos y tenían la esperanza que ese amor pudiera llevarlos a la fe en Cristo. Y la tercera cosa que les dijo es que iban a estar orando por ellos para que el Señor los limpiara del odio y se volvieran al amor de Cristo. Hermanos, la persecución de la iglesia es real y está sucediendo el día de hoy en diferentes partes del mundo. En lugares como Somalia, Sudán, Corea del Norte, Irán, India, Nepal, Indonesia y China. En China es considerado el país que más cristianos tiene en la cárcel, donde hay más de 100 millones de creyentes. Hace 5 días más o menos liberaron a un pastor que por andar predicando el evangelio en una iglesia no registrada, lo metieron a la cárcel, un pastor norteamericano inclusive, duró 18 años encarcelado. Casi 20. Entró de 50 y salió de 68 años. Esta es la historia de la iglesia, donde muchos, miles, millones han sufrido persecución, prisión y hasta muerte por su fe. El hecho que nosotros hasta ahora hayamos tenido la bendición de poder profesar nuestra fe libremente y sin ese temor, hermanos, no sé si sea la generalidad o si sea la excepción. No debería sorprendernos que eso cambie algún día. Nosotros, cuando nos reunimos los pastores a orar en la mañana por el servicio, frecuentemente le damos gracias a Dios de que hemos tenido la libertad de predicar la palabra. Y le pedimos al Señor que nos siga dando esa libertad, porque nadie nos garantiza que la sigamos teniendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque este salmo habla de persecución. Y este salmo debe informar nuestra comunión con el Señor. Porque les voy a decir una cosa. Yo estaba pensando en ese pastor que liberaron. 18 años en la cárcel. Yo me pongo a pensar, ¿qué oraba ese pastor? ¿Qué estaba diciéndole al Señor? ¿Qué oran los que todavía están en la cárcel? ¿Qué oran los que todavía lloran y lamentan la muerte de sus seres queridos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿verdad? Que murieron en ese atentado en Egipto? Tengo un amigo que es un pastor en Nepal, donde si tú vas a la estación de policía de Katmandú, donde es la capital, ¿verdad? Está un póster con su nombre, ¿verdad? Donde él es buscado por la ley. No más que él se puso un nombre cristiano y todo el mundo lo conoce por ese nombre. Y las autoridades, él ha ido ahí a sacar a gente de la cárcel porque está prohibido predicar el evangelio, está prohibido bautizar gente. Nosotros acabamos de bautizar aquí en Nepal, está prohibido que tú bautices nuevos creyentes. Es un hombre lleno de gozo, es un hombre lleno de esperanza, es un hombre que ha plantado cientos de iglesias, pero en medio de la opresión, en medio de la oposición. Hermanos, ¿cómo informa eso? Estamos conscientes de que el corazón del Señor,
¿verdad? Como leímos ahorita en ese último versículo. Dice, el Señor no desprecia en el 33 a los suyos que están presos. Está atento a ellos. ¿Cómo debe eso afectar nuestra vida? ¿Cómo debe eso afectar nuestra fe? ¿Cómo debe afectar eso nuestra comunión con Dios? Ahora, este texto, este salmo, como les decía, es el segundo salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y por eso lo consideramos nosotros un salmo mesiánico. No completamente, no tanto como el Salmo 22 o el Salmo 110. Pero este salmo, y no tanto porque ahorita lo vamos a ver, porque hay dos versículos ahí que Jesús no pudo haber pronunciado. Pero todo lo demás, sí. Entonces, este salmo, si David lo escribió, tiene que ver primero con David. ¿Qué estaba viviendo David? Es difícil entender o saber por qué David escribe esto. O sea, ¿qué estaba viviendo? ¿Cuándo vivió David esto? Porque esto parece la pasión, ¿verdad? Y el sufrimiento de persecución que vivió Cristo. ¿Cuándo David experimentó esto? Segundo, tiene referencia a Jesús. O sea, aquí en estos versos podemos ver y entender qué estaba viviendo Jesús. Cosas que no nos dice los evangelios, ¿verdad? Pero que se nos revelan por medio de estas frases proféticas, ¿verdad? Lo que el Señor estaba experimentando. Pero también, tercero, tiene que ver con todos aquellos que han vivido esto. Tiene que ver inclusive con nosotros, con la iglesia, con la historia de la iglesia perseguida. Y eso es lo que vamos a ver, y lo vamos a ver así en estas secciones rápidamente. La primera sección, el lamento y el dolor de un perseguido por causa del celo de Dios, el celo por Dios. Noten ustedes que el salmista está ahogándose en angustia y no puede librarse. Dice, está enterrado en el cieno profundo, se está hundiendo y no encuentra un lugar sólido donde poner el pie. En otras palabras, es como las arenas movedizas, ¿no? Te estás hundiendo y no hay nada donde te agarres, nada firme, y te está llegando y te está cubriendo, y dice, eventualmente las aguas cubrieron su cabeza. Ustedes también se van a dar cuenta que ese lamento se repite en otra sección de la Escritura, ¿no? Y eso es los salmos, como son poemas y son canciones, hay temas que se repiten. La oración de rescate se repite y el lamento se repite. El salmista se está ahogando y está sujeto no solamente a esa angustia, sino a la burla y a la ignominia. 2 veces habla y dice de la ignominia que está sufriendo. La ignominia, hermanos, a veces ya estamos perdiendo mucho de nuestro lenguaje. La ignominia quiere decir la vergüenza y la humillación, la ofensa que estaba experimentando. ¿Okay? ¿Qué experimentó el Señor cuando lo escupían? Eso que él sentía, eso que él experimentaba es la ignominia, la vergüenza, la angustia que vivía por causa de esa oposición. Y por eso les digo, ¿cómo debe este salmo afectar nuestra comunión? Y el problema es que decimos, ¿cómo lo vamos a aplicar si nosotros no estamos en esa persecución? Pero el Salmo nos llama a que nosotros adoremos y confiemos en el Señor que permite la persecución. Y que nosotros, si estuviéramos en persecución, este Salmo nos ayudaría a poder orar correctamente al Señor. Entonces, creo que somos llamados a adorar al Señor, quien sufrió persecución y quien permite que para su gloria
algunos de los suyos también la sufran. Y en el versículo 7 y en el versículo 9, si fijaron y se lo señalé, Él da la razón por ese trato. No es porque Él hizo algo incorrecto, no es por causa de su pecado. Dice, por amor de ti, versículo 7. Por amor de ti he sufrido insultos y la ignominia ha cubierto mi rostro. Segundo, el versículo 9, porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. O sea, los insultos de los que están injuriando a Dios. ¿Se fijan? O sea, es una persecución por su fe. No es una persecución porque hizo algo malo, no es una consecuencia de su pecado, es porque él ama a Dios y tiene un celo por la casa de Dios que está siendo perseguido. Lo aborrecen sin causa. Que eso es lo mismo que el Señor se acreditó a sí mismo. Sin causa, decían los discípulos. Lo están acusando. No ha hecho nada malo. Sin embargo, lo injuriaban y estaba esa ignominia sobre su rostro. No sé si muchos deben haber experimentado este mismo sentir. Me metieron a la cárcel 18 años porque estaba yo predicando el evangelio, dice ese pastor, sin causa. Inclusive lo acusaron de fraude. ¿Saben por qué lo acusaron de fraude? Porque en China es ilegal que la iglesia recoja diezmos para apoyar al pastor. Entonces lo acusaron de eso, que ellos estaban cometiendo un fraude contra el Partido Comunista o contra la población, ¿verdad? Por recoger ofrendas y dárselas al pastor. Lo condenaron a, no me acuerdo cuántos años, no sé si de por vida o algo así, y le fueron cortando la sentencia hasta que llegó como a 20 años y ya lo liberaron 2 años antes, tal vez porque estaba enfermo, pero por razones políticas, porque el gobierno de Estados Unidos tiene unas negociaciones con China y ellos lo soltaron a este pastor porque era el más obvio que estaban injustamente en la cárcel, ¿verdad? ¿Cuántos hombres de Dios a lo largo de la historia, incluyendo los profetas, incluyendo los apóstoles, pero principalmente incluyendo nuestro Señor, han sufrido esto? ¿Y por qué es que les digo que tiene que ver con David y tiene que ver con Cristo? Obviamente, pero también con nosotros, porque el mismo Señor en Mateo 10:22 dice esto, tomen cuenta, dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Juan 15, el apóstol Juan, que es el que más cita el Salmo 69, dice en Juan 15:19, dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y les había dicho, los van a meter en la cárcel, los van a azotar, les van a quitar sus posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y los van a matar. En otra ocasión dijo, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, en Mateo, no sé cuántas veces en Mateo y en Juan, acusaron al Señor de tener un demonio. Y si se lo llaman el diablo a Jesús, ¿cuánto más a los de su casa? Si Jesús era el diablo, nosotros para el mundo somos diablitos. Dice, por eso el mundo nos odia. La pregunta aquí es, ¿nos odia el mundo? Si no nos odia el mundo,
Eso sería, eso es pues algo que considerar, porque no es improbable, no debe extrañarnos que la iglesia y nosotros mismos lleguemos a experimentar la persecución. Lo extraño es que nunca nadie nos persiga u odie por nuestra fe. Eso es lo extraño, puesto que Jesús dijo, si me odiaron a mí, a ustedes lo van a odiar. La pregunta es si nosotros estamos viviendo y manifestando y demostrando el amor a Jesús de tal forma que el mundo que odia a Jesús nos odia a nosotros también. Decíamos nosotros allá en los 70, si fuera ilegal ser cristiano, te arrestarían. Si por ser cristiano pudieras perder todas tus posesiones o ser encarcelados como le pasó a los hebreos, ¿seguirías firme en tu fe? Si nos quitaran este edificio, en China las iglesias que no se conforman a los decretos del gobierno, les mandan los domingos un bulldozer. ¿Saben lo que son bulldozers? Los D8, esos gigantes, ¿verdad? Unos tractorzotes inmensos que tienen un motor de locomotora con una palota así enfrente. Y literalmente la gente adentro empiezan a oír el ruido, salen corriendo porque el tractor les tumba la iglesia, la casa donde se están reuniendo. La aplanan, la dejan desolada. Si un día nos quitaran este edificio, bueno, si nos van a quitar, que lo quiten, pero que lo usen para algo útil, ¿verdad? Pero si lo aplanaran, si lo tumbaran, si lo dinamitaran y lo destruyeran, ¿seguiríamos nosotros congregándonos en un llano por ahí? O dirías, no, está haciendo mucho calor en Juárez. Yo iba a esa iglesia porque tiene asientos cómodos, porque tiene aire acondicionado, porque hay micrófono, porque hay proyección. Siempre me he preguntado eso, si nosotros caminaríamos como en el Sudán, ¿verdad? Ese testimonio que escuché, ¿verdad? En el sur de Sudán, que personas caminaban 3 horas para ir a la iglesia. En Cuba visito una iglesia que nunca la he podido visitar porque no hay manera de llegar. Tendría yo que caminar o ir montado en la parte de atrás de la bicicleta del pastor, que por cierto no tiene una pierna. Y ir en la bicicleta por un camino de tierra, dar los sembradíos para llegar a la iglesia. La gente camina como 1 hora para llegar a la iglesia. ¿Caminarían ustedes 1 hora bajo amenaza del gobierno por su fe? ¿Se bautizarían como en Nepal, que es contra la ley bautizarse? ¿Se bautizarían en el nombre de Jesús por obediencia a la palabra de Dios? Hermanos, esas preguntas nos tenemos que hacer. Y tenemos que tener cuidado porque el Señor conoce nuestros corazones y sabe si realmente le amamos de todo corazón. Y no vamos a saber si vamos a responder o no responder hasta que venga la persecución. Y entonces, como ese pastor George, ¿verdad? Dijo, le doy gracias a los terroristas porque ahora ellos motivaron la fe de los hermanos. Y dice la iglesia, un dicho que dice, la iglesia está sembrada o construida con la sangre de los mártires. Porque cada persecución producía un avivamiento en la iglesia. Y en los tiempos de comodidad y de complacencia, la iglesia cae en complacencia, ¿verdad? Y se corrompe. Me pregunto si el Señor nos vea y diga, México necesita una persecución para que la iglesia sea purificada y sea alentada, ¿verdad? Como lo vemos en Apocalipsis, donde el Señor le dice a las iglesias, ten cuidado, porque yo voy a traer tribulación sobre tu vida para que te arrepientas.
Hermanos, esto es la razón por la que este salmo es tan importante. Ahora, les decía yo que este es un salmo mesiánico, excepto por el pasaje en el versículo 5. El versículo dice: oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. O sea, David está orando aquí y esto no tiene una aplicación al Señor Jesús, porque el Señor Jesús no pecó. No podía hablar de su insensatez y no podía hablar de sus transgresiones, pero David sí. Y lo que está haciendo es algo muy bueno y es algo que nosotros también tenemos que orar. Yo lo tengo que orar y lo oro. Los padres de familia lo tenemos que orar, ¿verdad? Los abuelos lo tenemos que orar. Los que somos patrones lo tenemos que orar. Que nuestra insensatez, que nuestra transgresión, dice el versículo 6, no se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Esto, lo que está diciendo él es: tú conoces, Señor, mis debilidades. Tú conoces mi historia. Tú conoces que soy insensato, Señor. Pero en esta persecución que estoy sufriendo, no permitas que otros se lleguen a avergonzar de mi manera que estoy respondiendo. Que tal vez ellos también están esperando de ti y que no me vayan a ver que yo me acobardo, que yo renuncio a la fe, que yo me acomodo a la presión. Que no sean ellos avergonzados y no sean ellos humillados por la manera en que yo estoy respondiendo. Y esto le digo que lo debemos de orar, ¿verdad? Porque de alguna forma todos nosotros estamos siendo vistos por otros. Yo me puse a pensar, si estamos en una reunión familiar y hay un familiar por ahí, que nunca falta, ¿verdad? Nos empieza a retar o se empieza a burlar de nuestra fe. ¿Cómo respondemos? ¿Con temor? ¿Con vergüenza? ¿O con firmeza? Nos están viendo nuestros hijos. Nos están viendo los no creyentes. Nos están viendo otros cristianos. Y eso, hermanos, debe de preocuparnos y nosotros también debemos orar esto, ¿verdad? Porque no solamente nuestro testimonio, a lo mejor damos un mal testimonio con nuestro pecado, ¿verdad? Y tenemos que confesárselo al Señor. Pero aquí David está hablando de su testimonio ante aquellos que están también bajo persecución. Entonces nosotros, ¿verdad? Si nosotros damos un testimonio de que estamos más hacia el mundo, que si nos interesa más el mundo y su opinión sobre nosotros que la opinión de Jesús sobre nuestras vidas, los vamos a avergonzar, los vamos a desanimar, los vamos a humillar, ¿verdad? Y eso aquí David está orando para que no suceda. Y al final de esta sección, en el versículo 11 y 12, es muy tremendo. Bueno, del 10 dice: cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Y hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Aún esas cosas que el mismo pueblo judío consideraba prácticas religiosas no solamente aceptables, sino buenas, estaban siendo usadas para atacar y para humillar al salmista. El insulto más terrible que recibió Jesús es que era el diablo, que operaba con el poder del diablo cuando hacía esto, cuando sanaba a un enfermo, cuando liberaba a un endemoniado. Fíjense lo absurdo, hermano. Lo que la ignominia, la ofensa que recibía el Señor de ser acusado
de ser un demonio cuando que él estaba buscando extender compasión y bienestar a una persona enferma, a una persona endemoniada. Aún en la cruz está muriendo él por los pecados de los hombres, de todos los hombres, de la raza humana, y lo retaban burlándose. A ver, si eres el Hijo de Dios, bájate. Poniéndole palabras a lo mismo que el diablo había hecho cuando lo había tentado en el desierto. Y él teniendo el poder de bajarse, escuchando todas esas cosas. Dice el apóstol Pedro, y nos debe de servir a nosotros esto. En el apóstol Pedro, en su primera carta, en capítulo 2, versículo 20, dice: pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con su severidad, lo soportan con paciencia? ¿Cuál mérito hay si tú te portaste mal y te corren del trabajo? ¿Cuál mérito hay que tú te vayas calladito? Dice Pedro: cero, porque te portaste mal. Dice: pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, eras el mejor empleado, siempre llegabas temprano, cumplías todas tus metas, nunca te llevaste nada a tu casa. O sea, fuiste el mejor de todos, pero lo hacías por amor al Señor, con temor de Dios, y todos sabían que lo hacías porque eras cristiano. Y te corren por ser cristiano. Dice, y lo haces y lo soportas con paciencia, con perseverancia. Dice, esto haya gracia con Dios. Y entonces les dice, ustedes fueron llamados a eso, ustedes fueron llamados a sufrir y a sobrellevar esto. Dice, porque también Cristo sufrió por ustedes. Entonces, para que sigan en sus pasos, versículo 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y versículo 23, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, hermanos, cuando nosotros, y yo no quiero decir experimentemos persecución, porque lo que podemos experimentar aquí, al menos ahorita por lo pronto, no es persecución, son situaciones incómodas. Lo que vamos a experimentar es incomodidad. Sí hay personas que han sufrido consecuencias por su fe, ¿verdad? Personas que son amenazadas con que los van a correr del trabajo, personas que por su comportamiento los calumnian, por ejemplo, en el trabajo, y los terminan corriendo y dicen, no sé por qué, sin causa. Y no supe por qué, y no saben que detrás de ahí hay uno malévolo que les caía gordo, que le hablaran de Cristo, y entonces metió cizaña y corrieron a la persona. Esa sí es persecución. Pero la mayor parte de nosotros vamos a sufrir incomodidad. De gente que nos vea mal, los vecinos que no nos invitan, ¿verdad? O familiares que no nos invitaron a la fiesta porque saben, no, a ese no lo invites porque es un aguado, porque es un aburrido, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a la crítica, a la burla, al rechazo, al cuestionamiento, al desaire? Dice, lo que haya gracia a Dios es que nosotros respondamos, ¿verdad? Y agrademos a Dios soportando todo eso con paciencia, recordando que Él sufrió por nosotros lo peor. Ahora, segunda sección. Y obviamente no voy a poder terminar. Esto lo voy a hacer muy rápido. El clamor de un justo perseguido, la segunda sección, del versículo 13 al 21. Aquí es donde quiero que vean ustedes esa sección ahí en su Biblia. Primero vamos a ver el pero que dice
Pero yo, dice David, elevo a ti mi oración. Pero elevo a ti mi oración. Es David el que está orando. Él ora. Y ora, dice, en el tiempo aceptable para el Señor. Porque siempre es aceptable para el Señor que los suyos clamen a Él cuando se encuentran en tiempos de dificultad. Siempre es aceptable. Noten ustedes cómo ora. Y quiero que noten esto. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: oh Dios, en la grandeza de tu misericordia. Noten ustedes ahí toda la manera en que él entiende y conoce a Dios. En el versículo 16 repite: responde el Señor, pues buena es tu misericordia. Él lo dice: vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Inmensa compasión, el versículo 16. Su verdad salvadora, dice, está respóndeme en el versículo 13, respóndeme con tu verdad salvadora. ¿Por qué les traigo esto? Porque, ¿se acuerdan? El domingo pasado yo cité Éxodo 34, donde el Señor pasa delante de Moisés y va declarando su naturaleza, va declarando, dice, muéstrame, le pide, Moisés quiere verlo y el Señor lo que hace es hablar lo que Él es. Y dice: Dios compasivo, esa misma palabra que se usa ahí, compasivo, es la que viene en el versículo 16. Y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, la palabra Gesed, que yo les digo que para mí en el Antiguo Testamento esa palabra significa principalmente la gracia de Dios manifestada en su misericordia y en su amor para con nosotros. Y dice: Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Y lo que está diciendo es que el Señor es verdadero y no puede negarse a sí mismo. Esa palabra significa la fidelidad salvadora del Señor, la seguridad que tenemos, porque el Señor es verdadero siempre. Entonces, esa verdad salvadora es la integridad del Señor, que si Él dice que Él salva, Él va a salvar. Él está apelando a un Dios que conoce. Quiere decir que aquí hay un contexto bíblico. El salmista conoce Éxodo y está diciendo: tú dijiste que tú eres misericordioso, tú dijiste que tú eres verdadero, tú dijiste que eres compasivo. Ahora te pido a ti, en base a la grandeza y la bondad y la seguridad de eso que tú afirmas, ¿qué? Respóndeme. Vean el versículo 17, clarito, el Señor está diciendo, 16, respóndeme, oh Señor, ¿verdad? No escondas tu rostro, redímeme, acércate a mi alma, redímela. Y luego ahí en la segunda parte del 18, rescátame, sácame, no me dejes que me hunda, vuélvete a mí, no te escondas. Él está clamando específicamente, ¿verdad? Y yo les quiero traer atención a esto, ¿verdad? De qué tan específicas son sus peticiones. Conoce a Dios y entonces le pide, en base a su conocimiento de quién es Dios, le está pidiendo que haga algo por él, y es: rescátame, redímeme, respóndeme, no te me escondas, Señor. Cuando estás en esa angustia, se aclara mucho lo que debes de pedirle al Señor. Y te dejas de rodeos. Este salmista David no anda con rodeos, no quiere suavizar la cosa con Dios, porque a veces yo escucho muchas oraciones y están: ay Señor, y tú eres tan bueno, y tú has hecho esto, Señor, y tú has hecho aquello, y tú aquí, y tú allá, y bueno, pero pídele. ¿Qué le quieres pedir al Señor? Y cuando tú estás en esa necesidad, aquí no anda con rodeos David: rescátame, no te escondas, Señor, respóndeme pronto. Señor se agrada con esas oraciones, y para mí esa franqueza la debemos de ver en los labios de Jesús.
Cuando Jesús entonces, ahí en el versículo 19, ¿verdad? David pone palabras proféticas. El Espíritu Santo pone palabras proféticas en David que él no sabía que estaba él verbalizando algo que Cristo Jesús iba a tomar, que Cristo Jesús iba a decir o que le iban a hacer a Cristo Jesús. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Yo te pregunto, ¿tú estás consciente que el Señor fue avergonzado, humillado, ofendido? Yo veo que aquí personas se ofenden por cualquier cosa. Hay personas que alguien no lo saludó o no lo invitaron a una cena, a una fiesta, y duran, no quiero decir años, ¿verdad? No dudo que haya personas que por años guardan rencores porque no les hicieron algo que ustedes esperaban. El Señor era el santo, el creador del universo, el perfecto que vino a salvar al mundo, y le escupieron y lo insultaron y le dijeron: tú tienes un demonio. Le pegaban con un palo, le tapaban la cabeza y le pegaban con un palo y luego la quitaban y decían: a ver, adivina quién fue. Humillándolo. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignominia. Ustedes han visto las peleas de box cuando presentan a los boxeadores un día antes, una cosa así, y luego que los ponen cara a cara. Y ustedes, no oímos lo que se están diciendo, pero se dicen las peores cosas para humillarse y para incitar a los demás. Los jugadores de fútbol, cuando andan jugando fútbol y que están ahí, que van a tirar un córner o una cosa así, ¿verdad? Y están así, se están diciendo cosas horribles de sus mamás y sus hermanas y todo, de sus esposas, para que se enoje el otro y les metan una patada o algo y les pongan un penalti. Pero ese era el Señor. Y la ignominia era contra el Dios que vino a salvarnos. Todos mis adversarios, Señor, tú los estás viendo, están delante de ti. Y luego noten esto: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Dicen que la razón que cuando le clavaron la lanza a Jesús en la cruz salió agua es porque se le había reventado literalmente el corazón. Se le partió el corazón. Explotó el corazón del Señor por la presión que estaba recibiendo. Y Jesús aquí, ¿verdad? Si tomamos esto como el pensamiento de Jesús, está diciendo: no lo quebró la cruz, sino la vergüenza de escuchar lo que estaban diciendo de mi Padre, el rechazo y la ofensa. Y luego dice estas palabras: esperé compasión de alguien y no la hubo. Y me puse a pensar, delante de la cruz del Señor estaban los soldados. Atrás de los soldados estaban los sacerdotes que lo estaban condenando. Y atrás de ellos estaba su madre, otras mujeres que le acompañaban. Y sabemos, cuando menos, el apóstol Juan dice que los otros estaban allá lejos. Y hubo un momento donde ellos se acercaron y Jesús no pidió compasión de su madre ni de su amigo, sino que pensó en ella y le dijo a Juan: he ahí tu madre. Y a María: he ahí tu hijo. La compasión le esperaba de aquellos que le estaban insultando, le estaban agrediendo. Y cuando lo vieron, no pensaron darle agua. ¿Qué es lo que él pedía? Agua.
Y alguien dice por ahí que no se le niega el agua a nadie, ¿verdad? Pues a Jesús se la negaron. Le dieron bilis, le dieron hiel. Era un veneno como para que medio lo atontara y no sufriera tanto. Esa es la compasión que le dieron. Estás aquí, tienes sed. Sabes que te vamos a dar este veneno para que ya te mueras pronto, para que te noquees o para que no sientas tanto. Y lo interesante es Juan 19:28 dice, hablando de ese momento, dice, después de esto, dice, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado. Faltaba una cosa. Cuando ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. El Señor dijo, me falta decir algo. Jesús está identificando que el Salmo 69 se trata de Él. Para que se cumpliera la escritura, en mi vida, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Lo último que hizo Jesús en esta tierra fue tomar ese vinagre, que Él esperaba compasión, buscaba consoladores, pero no los hallé, y por mi comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, ¿qué tan presente tenemos eso? Ahorita lo que decía Arturo. ¿Qué tan presente tenemos que Jesús fue herido por Dios? La razón que Él da para todo esto, el salmista dice, pues es que ellos están persiguiendo a los que tú has herido, Señor. Al que tú has herido, a los que tú has traspasado. Y ahí veo yo la cruz y veo Isaías 53. ¿Qué tan presente tenemos nosotros el quebranto del Señor, la ignominia que sufrió en nuestra comunión con Él? ¿Saben una cosa? Yo se los confieso, a mí se me olvida. Especialmente cuando estoy afanado, cuando tengo problemas, se me olvida que Él vivió eso. Por eso, hermanos, es que yo les decía el domingo pasado, ¿verdad? Que cuando venimos delante del Señor, debemos tener cuidado. Debemos venir con una seriedad, una solemnidad y una sobriedad de acercarnos. ¿A quién nos estamos acercando? Y nos estamos acercando al que vino a morir por nosotros de esa manera y que fue cubierto de ignominia por la ira de Dios. Y cuando Él dijo, no encontré ningún consuelo, está también hablando de su Padre, que ya había dicho, ¿por qué me has abandonado? Tomando las palabras de otro salmo. Estaba solo ahí, solo, era parte de la ira de Dios. Y nosotros, hermanos, por eso les decía, y discúlpeme que el domingo pasado usé la palabra que a veces venimos con nuestras trivialidades, y entiendo que eso puede confundir a algunas personas, ¿verdad? Porque sí, Jesús nos enseñó que debemos orar hasta por el pan de cada día. Y alguien puede decir, pues eso es una trivialidad, es algo cotidiano, ¿verdad? Es algo, Señor, te pido por mi salud, te pido por mis hijos, que les vaya bien, cuídalos en la escuela. Y algunos dicen, pues son cosas triviales. Bueno, no, cuando yo estaba pensando en trivialidad, estoy pensando en oraciones insensatas. En oraciones donde venimos y a quien estamos pensando es en nosotros mismos, como dice Santiago 4, ¿verdad? Venimos orando en base a nuestros deseos egoístas. Y no venimos delante del Señor recordando esto.
lo que le costó a él, y luego tampoco recordando los miles y miles y millones a través de 2000 años o más, y tomamos en cuenta los profetas que han muerto por su nombre y por el celo de su casa. ¿Cuál es el celo de nuestra casa? ¿Cuál es el celo nuestro de la casa de Dios cuando venimos a buscarlo? O si solamente estamos pensando en nuestras necesidades y a veces hasta en nuestras insensateces. Y sí, podemos venir a nuestro Padre y vaciar nuestro corazón, y a veces vaciamos y decimos muchas tonterías cuando estamos orando. Pero necesitamos recordar estos salmos para que cuando vengamos a Él, vengamos y esto nos ayude como a recapacitar y tener cuidado en lo que decimos. Tener esto delante de nuestros ojos, el dolor y la ignominia de su pasión, y también el precio que han pagado millones de mártires a lo largo de la historia, para venir con temor de Dios, con sobriedad y con reverencia, y no con ligereza o indolencia. Ahora miren, hermanos, voy a tomar unos minutos para tratar de cubrir esta última parte del 22 al 28, porque es algo muy importante. Aquí vemos a este hombre perseguido orando por el juicio de Dios hacia los perseguidores. Y son tremendas las palabras que dice, porque vemos ahí que les pide que sean aterrorizados, que la ira de Dios caiga sobre ellos, que sean desolados. ¿Saben qué es desolado? Desolado es como quedó Hiroshima cuando cayó la bomba atómica. Hiroshima quedó desolada. No había un árbol. Y más que sea añadida más iniquidad a su propia iniquidad. O sea, lo que decíamos, que a veces el juicio de Dios es que el Señor los entrega a la iniquidad, ¿verdad? El juicio viene y dice, ok, ¿eso quieres? Ándale pues. Y dice, añade iniquidad a la iniquidad. Pero lo más tremendo dice, y que sean borrados del libro de la vida, que sean muertos. Pero para nosotros en el Nuevo Testamento Jesús usa el término del libro de la vida para hablar del libro de la vida eterna, donde están las almas, donde esperamos donde están escritos nuestros nombres. Entonces es una oración que como cristianos a nosotros se nos hace muy difícil orar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, el Señor nos manda que oremos por nuestros perseguidores y perdonemos a nuestros enemigos. Entonces, para David no conocía eso. David lo único que conocía era las maldiciones de que el Señor le había dado a las otras naciones e inclusive al mismo pueblo, y que ellos habían sufrido. Y David conoce Éxodo 34, y entonces dice, sí, Señor, compasivo, clemente, lento para la ira, lleno de misericordia y de verdad, y que no tendrá por inocente al culpable. Él está pidiendo, Señor, tú que eres el justo juez, derrama tu juicio sobre estos que me persiguen. Y lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 12, versículo 19, es que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Y dice ahí que dejemos el juicio de Dios a Él, porque la ira del Señor, le debemos dejar lugar a la ira de Dios, a que en su debido tiempo el Señor hará justicia. Ahora, aquí la razón por la que quiero que pongamos atención en esto, y no quisiera dejarlo para después, es que está este versículo 26, porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado.
Él está pidiendo juicio que proféticamente pudiéramos nosotros pensar se aplica a los judíos. Inclusive, hermanos, en el versículo 22 y 23, el apóstol Pablo cita el versículo 22 y el 23, donde habla de que se les vuelva trampa su paz y que se nublen sus ojos para que no puedan ver y que tiemblen sus lomos continuamente. Dice Pablo, eso le sucedió a los judíos para que fueran endurecidos y resistieran el evangelio y que se abriera la puerta para que el evangelio fuera a los gentiles. Y Pablo dice ahí que ese endurecimiento es temporal. Pero escuchen a Jesús hablándole a los judíos que lo acusaban y lo humillaban. Mateo 23, versículo 33. Serpientes, les dice, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Este es Jesús hablando. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. Estaba también ahí incluyéndose él. Y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Está hablando de Pablo. Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y en verdad. Vean el juicio de Dios. Agrégale iniquidad, iniquidad, dijo el Señor. Sí, la sangre de todos los justos de toda la historia va a caer sobre ustedes que me están rechazando a mí. En verdad les digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste, por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. La desolación que está orando aquí David vino sobre Jerusalén, hermanos, en agosto del año 70 de nuestra era. Jerusalén fue dejado completamente desolado. El templo quedó arrasado. Y dice el historiador Josefo, que iba ahí con el general Tito y lo llevaban ahí y él iba escribiendo todo lo que estaba sucediendo. Dice, en Jerusalén no quedó un solo árbol. Dice, los cortaron todos para quemarlos. Quemarlos durante el sitio de Jerusalén y quemarlos cuando quemaron la ciudad. Quemaron la ciudad, sobrevivieron nomás 3 torres y dice que los soldados romanos se volvieron locos por la oposición de los celotes judíos. Se volvieron tan locos, dice, que persona que veían en la calle la mataban. El historiador dice, no quedó un solo judío en Judea. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es importante que nosotros entendamos que Jesús y Dios no está jugando. Y nosotros podemos ver a Jesús, sí, Jesús es bien bueno, sí, Jesús, ay no, Jesús es todo amor. Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ya esto lo había dicho a los judíos que lo perseguían y a los que lo acusaron falsamente y a los que lo humillaron. Dice, porque el Señor estaba tomando en cuenta desde Abel hasta ese día para decretar eso. Y dijo, no va a pasar esta generación. Y efectivamente, Jesús pudo haber hablado esto en el año 32, 33. En el año 70, menos de 40 años después, dejó de existir Israel como país. Y duró casi 1900 años
en que no existía un Israel en el mundo. Pero ahí es donde entra el canto de alabanza, que ya no vamos a tener chance de oír, de ver. Pero sí ver esto, miren lo que dice esto. Versículo 34, y con esto voy a terminar. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sión. Sión es el monte donde el Señor se reúne con su pueblo y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Estas son palabras proféticas, tal vez tan proféticas que aún no se cumplen. Pero cuando Kenny y yo tuvimos la oportunidad de ir a Israel, nosotros vimos esas ciudades reconstruidas. Nosotros vimos Jerusalén reconstruido. Lo único que no está reconstruido es el templo. Y para asegurar que no se reconstruya, se puso una mezquita arriba donde estaba el templo. Pero el país es un país de prosperidad, hermano. Un país desértico que exporta 30 millones, no sé, de metros cúbicos de agua a sus vecinos. Algo así. Puedo que me estoy equivocando. Que exporta frutas al mundo. Que exporta la tecnología. Esto lo inventaron ellos, allí, en Judá. Dios juzgó a Israel, pero luego también fue fiel a su pueblo. Y estamos esperando, como dice Romanos 11, ¿verdad? Esperando el día en que el Señor abra las puertas y llame a muchos judíos al arrepentimiento. Dice, los que han sido escogidos por su gracia. Para serles fiel, a pesar de que ya admitió juicio sobre ellos. Ese es nuestro Dios. Quiero que te sepas, ese es nuestro Dios. No la caricatura que a veces hacemos de Él, de un Dios pusilánime, de un Dios que no le importa nuestra vida, que no le importa cómo está la iglesia, que no le afecta lo que yo haga. Si no perdonó a su propio pueblo, al que fue enviado a anunciarle las buenas nuevas. Y gracias a Dios que los primeros cristianos fueron puros judíos. Pero juzgó la nación. No pensemos que no va a juzgar nuestra nación y no pensemos que no va a juzgar la iglesia. No pensemos que no nos va a juzgar a nosotros. Por eso yo te digo, si hay personas aquí que están juzgando a la iglesia, que están juzgando a Jesús, que se están burlando de los creyentes. Puede ser que tú vengas por compromiso y tú te jactas o te ríes o te burlas de lo que aquí se dice. O te burlas de los creyentes, ¿verdad? Que alabamos al Señor y levantamos nuestras manos y que lo amamos. Y dices, qué exagerados, qué religiosos, qué payasos. Este es el Dios de la Biblia que te está oyendo y que sufrió ignominia para que tú pudieras experimentar la gracia de Dios, la paciencia de Dios para tu arrepentimiento. Tal vez tú vienes porque tus padres te traen y tal vez tú a tus padres los retas e insultas la iglesia, menosprecias su palabra, menosprecias a Jesús. El versículo 33 dice, el Señor oye a los necesitados. Él dice el 29, yo estoy afligido y dolorido, tu salvación me ponga en alto. Con cántico alabaré al nombre del Señor y con acción de gracias lo exaltaré. ¿Por qué? Porque Él escucha a los necesitados, Él escucha a su pueblo, Él escucha a los que también acusan a su pueblo injustamente.
yo te quiero invitar, no malentiendas la paciencia del Señor, que no ha venido sobre ti un juicio, porque te ama y espera tu arrepentimiento. Y si tú estás jugando con el Señor, diciéndote, yo soy cristiano, pero estás viviendo como todo lo contrario, y tu pecado no te importa y no te afecta y no te duele, estás jugando con fuego. Porque este juicio que aquí está pidiendo el salmista, Jesús mismo lo puso en práctica en contra de aquellos que lo crucificaron. ¿Cómo quisiera yo que termináramos? Número 1, orando por aquellos que están siendo perseguidos ahorita. Y número 2, que es otro tema, pero si nosotros queremos que el Señor haga justicia, debemos orar para que el Señor vuelva. Y que vuelva pronto. Si queremos ver justicia, como este salmista quería ver justicia, tenemos que orar que el Señor vuelva. Y al final tenemos que orar para alabar al Señor que oye a los suyos que están presos y les va a ser fiel. Vamos a ponernos de pie.